Entonces, bueno, sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Hoy, 17 de marzo, pues bueno, ya vamos a la mitad de nuestro programa de educación ambiental que tenemos programado para todo este año. Y bueno, en este mes tenemos varias fechas que conmemorar y bueno, esta charla que vamos a tener el día de hoy es en el marco del Día Internacional de la Eficiencia Energética. Entonces, queremos agradecerle mucho a la maestra en Ciencias Loarri Isaura Gabriel Hernández, que nos está haciendo el favor de darnos una charla el día de hoy. Y bueno, agradecerle que desde la Ciudad de México se nos está conectando. Y bueno, parte de estas virtualidades hace que podamos estar mucho más cerca en poco tiempo y sin tanto problema, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, quisiera antes de darle la palabra a Loarri, hablar un poco sobre su semblanza curricular para que ustedes también la conozcan. Y bueno, Loarri es ingeniera civil, maestra en ingeniería ambiental por el Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en gestión y auditoría ambiental por la Fundación Universitaria Iberoamericana de México. Ha sido catedrática en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Universidad Tecnológica de México, del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Red de Agua UNAM en México, de la Red Profesional ASID, Red de Conocimiento e Innovación. Laboró para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para Ingenieros Civiles Asociados, ICA-SADCB, para la Consultoría Ambiental ProLeden y para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Recibió el tercer lugar en el premio otorgado por Semarnat, Rompe contra el Cambio Climático, en la categoría de calidad del aire, por el proyecto Uso Eficiente de la Energía Eléctrica en Usos y Costumbres de los Estudiantes Usos y Costumbres de los Estudiantes de la UTN, donde diseñó una celda solar, así como un vivero y sensores electrónicos. Posee 3 diplomados, 2 nacionales y 1 internacional. Puedes ponerte o sea, verlo, tú verlo en tu celular. A ver, déjame cierro un poquito el micrófono de algunos que entraron. Entonces, bueno, continuamos. Y bueno, lo más importante en esto, aparte de la semblanza profesional de Loarri, es que pertenece al grupo de defensoras de la Pachamama que el año pasado, en este ambiente de las virtualidades, pudimos unirnos, no solamente para fortalecer conocimientos, no solamente para resaltar todas estas problemáticas que tenemos en toda América Latina, sino también para hacer lazos de unión y lazos de convivencia. Entonces, ella también es una integrante de Defensoras de la Pachamama y bueno, pues hoy nos acompaña con mucho gusto y pues ya, para darle los micrófonos, bienvenida. Loarri nos va a dar la conferencia titulada Eficiencia Energética en México, en el tema de lograr la reducción de emisiones, que bueno, que es lo que todos queremos. Entonces, estamos contigo y por favor, micrófono tuyo. Muchas gracias, Pau. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Mi más profundo agradecimiento a Ecologízate al 100%, esta asociación civil que amablemente a través de la maestra a Arely Nájera, así como de mi compañera Paola Jaro, somos compañeras, como ella ya bien lo comentó, a través de esta plataforma de Defensoras de la Pachamama, pues bueno, y también pues mi profundo agradecimiento a todo el equipo que está detrás de Ecologízate al 100, quien amablemente me invitaron para el día de hoy para poder dar esta plática, platicar sobre todo con ustedes, intercambiar algunas ideas que consideramos que son puntuales y que vienen muy bien en este marco tanto de la emergencia en donde todos hemos tenido que cambiar pues nuestras modificaciones, nuestros actuares, ¿no? Y pues nuestras tareas. Pues nuevamente muchísimas gracias a Ecologízate al 100 y a ti, Pau, por esta invitación. Bueno, entonces tú me dices, ¿comienzo a presentar? Sí, hermosa, en el momento que tú quieras. Muchas gracias. Perfecto, pues vamos a empezar. Bueno, permítanme nada más, la pongo en modo completo. Ahora sí. Entonces, pues el día de hoy yo les vengo a hablar de esta plática que lleva por título Impulso de la energía y de la eficiencia energética en México para el logro de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que pareciera que ante el marco de esta pandemia, pues
qué ha pasado con estas emisiones, se han reducido, han aumentado, se han mantenido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Justo hablando un poquito de lo que es la eficiencia energética. Bueno, pues el pasado 5 de marzo, como Pau ya lo comentó, pues se celebra o es el Día Mundial de la Eficiencia Energética, ¿no? Y esta data se empieza a, a posicionar desde la primera conferencia internacional celebrada en Austria en 1988 y desde ahí, bueno, ha tenido un auge impresionante, ¿no? Justo esta conferencia utilizó este espacio precisamente para debatir sobre la crisis de la energía, la eficiencia energética, ¿no? Esta crisis energética que bueno, no era lo mismo para todos los países, había una desigualdad para acceso al recurso, ¿no? ¿Y cuáles eran esas posibles soluciones para poder cambiarse a lo que es el rumbo de la eficiencia energética? Bueno, de ahí el objetivo de esta charla, ¿no? Que se iba a prolongar, era justamente recordarnos a la población, hacernos un llamado de la importancia de la utilización de este uso eficiente de la energía y sobre todo de nuestro actuar, ¿no? Es decir, de estos hábitos que tenemos que cambiar, que modificar o que adaptarnos para poder justamente alcanzar este grado de eficiencia energética. Pero bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tanto tengo que cambiar? ¿No? ¿Qué tanto es eficiente? ¿Qué tanto voy a poder modificar estos hábitos? Bueno, lo vamos a ver. Bueno, la eficiencia energética entonces, pues sí, se plantea desde entonces y sobre todo desde el 2015 en el marco de esta nueva agenda, ¿no? De la Agenda 2030 como una acción decisiva ante el cambio climático, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la disminución de las emisiones. Entonces, se consolida como una vía para crear sociedades más sostenibles, para el fomento de estas energías renovables o llamadas también intermitentes, y en general para el cuidado del ambiente. Bien, permítanme. Ay, justamente. Entonces, bueno, autores van y vienen y han definido a la eficiencia energética de diversas maneras, pero bueno, aquí unos aspectos claves que sí tenemos que considerar es que esta eficiencia energética pues justamente se basa en eso, en el uso eficiente de la misma, ¿no? En reducir la intensidad energética que nosotros ocupamos, utilizamos para la realización de un trabajo o una tarea en específico. Entonces también otro cúmulo de autores lo denominan como este conjunto de acciones que justamente nos van a permitir, ¿no? Optimizar esta relación entre la cantidad de energía consumida y nuestros productos finales, ¿no? Entonces, prácticamente es un aparato, proceso o instalación es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la medida o a la media de energía para realizar una actividad. Ejemplo, la utilización de una lavadora, de una licuadora, en menos tiempo, con menos uso, más eficiente y con menos costo. Por eso, antes de entrar al tema, me parece interesante que debemos recordar algunos conceptos que son fundamentales realmente para entender este tema, y es, primeramente, entender la energía. Bueno, la energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo o producir un cambio, ¿no? Una transformación, y esta es manifestada cuando pasa de un cuerpo hacia otro. Y bueno, aquí para el tema de nuestro interés es cuáles son las fuentes de energía, ¿no? Y bueno, aquí prácticamente las dividimos en dos, que son las fuentes naturales. Ajá, hay algunos ejemplos de energía renovable, ¿no? Fuentes tanto de energía renovable como de energía no renovable. Y dentro de las energías renovables, pues contamos con la energía solar, de las que se desprenden la fotovoltaica, la solar termoeléctrica, la eólica, hidráulica, la energía del mar, geotérmica, la biomasa y el biogás. ¿Cuáles son las características de esas? Bueno, entre otras cosas es que no contaminan, ¿no? No se agotan, siempre y cuando pues, estén los recursos a la mano. Es competitiva para algunos países. Ajá. Y bueno, también una consideración que hay que tomar en cuenta es que existen dependiendo de la zona geográfica. Por ejemplo, no en todos los lugares del espacio terrestre, ¿verdad? Existe la disponibilidad del mar. O, por ejemplo, no hay las condiciones idóneas de altitud para la generación de energía eólica, por ejemplo. Bueno,
La otra fuente también es natural, pero bueno, esta fuente está denominada como las fuentes de energía no renovables, ¿no? Estas sí se agotan, sí contaminan, sí son altamente competitivas, pero también tienen una peculiaridad de estas emisiones justamente a la atmósfera, ¿no? Y dentro de los cuales, pues, estamos los combustibles fósiles, que los podemos dividir en petróleo, en el gas natural, en el carbón, ¿no? Y otras propias que son, por ejemplo, la energía nuclear, el uranio y el plutonio, perdón. En estas energías, si bien es cierto que tienen ventajas y desventajas todas, pues las aplicaciones se pueden considerar como importantes, ¿no? Por ejemplo, dentro de la aviación está el plutonio, pero lo malo aquí es la cantidad de residuos que generan, el tipo de residuos, sobre todo, que son de tipo tóxico y pues también que son dañinos al ambiente. Bien. Y como ven, pues el uso de la energía está presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? De mil maneras. Por ejemplo, en la extracción del petróleo, que pasa a su vez a una refinería y que de esa refinería surte a todas las gasolineras, ¿no? Y esa energía sirve justamente para nuestra movilización, ¿no? Este transporte público que puede ser eléctrico o no. También la parte del carbón, que sirve justamente para alimentar de energía a las centrales térmicas y de las centrales térmicas a, a las torres, ¿no? De luz que nos proveen pues diversas fuentes de energía. Y de ahí en fuera, bueno, también el gas natural, es otra forma de uso de energía, y de ahí en fuera, otra vez sí, las llamadas energías eólicas o limpias, ¿no? Hidráulica, onda, solar, geotérmica, y todas ellas van a contribuir en diferente medida y en diferente grado para la satisfacción justamente de nuestras necesidades, ¿no? Y para diversas actividades propias del ser humano, transporte, industria de varios tipos, ¿no? Y bueno, la residencial y servicios diversos. Ahora en el marco de esta pandemia hemos visto que, pues bueno, es fundamental, ¿no? Los servicios de salud, los servicios de higiene. Bien. Entonces, hablando un poco de la Agenda 2030, que es lo que les comentaba hace un momento, bueno, esto es así como que el boom, ¿no? El boom para despegar esta parte de las energías renovables, porque bueno, esta Agenda 2030 pues se desarrolló en el marco de una reunión celebrada justamente del 25 al 27 de septiembre del 2015 en Nueva York, ¿no? En la sede de las Naciones Unidas, y bueno, donde confluye tanto jefes de Estado como de gobierno, y ¿qué pasa aquí? Lo que acuerdan es fundamental, ¿no? Es llegar a este acuerdo de un nuevo replanteamiento de objetivos del desarrollo sostenible y transformar justamente esta Agenda 2030 en un pacto mundial, ¿no? Que se traduce prácticamente como un plan de acción global de compromisos por parte de los Estados miembros, ¿no? Y en general, pues este documento aborda 17 objetivos de desarrollo sostenible que a su vez se disgregan, se disgregan en 169 metas a alcanzar, ¿no? Y bueno, ahí vemos el objetivo 1, el fin de la pobreza, objetivo 2, hambre cero, el 3, salud y bienestar, pero bueno, particularmente en lo que es en el rubro de la energía, vamos a enfocarnos a dos principales, ¿no? Que es el objetivo número 7, que es justamente la energía asequible y no contaminante, ajá, como medida así fundamental para la reducción de las emisiones, en donde nos dice que justamente a través de este objetivo se va a lograr garantizar el acceso a una energía asequible, de fácil acceso para todos, eso quiere decir fiable, quiere decir segura, que en todo momento va a estar presente, sostenible y moderna para todos. Y bueno, el siguiente objetivo es el objetivo 13 de la acción climática, y justamente en este objetivo, que es el que respalda tanto la UNFCCC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sobre adoptar justamente estas medidas urgentes para combatir el cambio climático y los efectos e impactos que de este se deriven. Y bueno, solamente recordarles que también asociados a estos dos objetivos se encuentran la igualdad de género, tanto hombres como mujeres tenemos derecho a justamente a ese acceso de energía. Y que bueno, parte fundamental de este acceso y de esta modificación de usos y costumbres también se debe dar en el objetivo 11, que son las ciudades y las comunidades sostenibles, ¿no? Es decir, una gama, todo un entretejido social que tenemos que colaborar justamente para alcanzar esta sostenibilidad, ¿no? Pero también el objetivo 12, que es la producción y consumo responsable.
y es una parte fundamental porque tanto le pega a las industrias como nos pega a nosotros, ¿no? Y también el objetivo 10 de manera transversal podemos decir que estos objetivos se integran a los dos citados porque la brecha de la reducción de las desigualdades tiene que estar presente, ¿no? No importa que, bueno, independientemente de la población en una ciudad, en una comunidad rural, todos tenemos derecho al uso eficiente de la energía. Y parecerá muy sencillo porque, bueno, garantizar el acceso a una energía asequible se lee muy sencillo, pero en realidad llevarlo a la práctica, pues involucra una serie de cuestiones, de acciones, de un marco normativo, de legal, ¿no? Tecnológico, una planificación que está detrás, que bueno, vamos a ver si, cómo se puede desarrollar. Voy a pasar a la siguiente. Lo cierto aquí es que, bueno, en México todavía sigue habiendo una problemática y es que de acuerdo a la encuesta nacional, ¿no? De integración y género humano al 2016, solamente el 0.5% de los hogares, es decir, 161,000 hogares, no contaban con energía eléctrica. Y esto sucede en muchos lugares del territorio nacional, ¿no? Entonces, más del 25% de los hogares pues no tienen justamente ese acceso eléctrico en el país. De acuerdo a este estudio, pues las entidades federativas que más arrojaron esta situación pues fue Veracruz y Oaxaca, ¿no? Y bueno, aunque varios planes del gobierno de México y marcan que justamente, ¿no? La población sí tiene este acceso, pues hay comunidades que justamente carecen de esto y esto que creen se convierte en un derecho, ¿no? Tengo derecho al acceso de luz. Pero bueno, justamente eh, una de las acciones para poder abordar esta problemática es alcanzar estos objetivos de desarrollo, ajá, y también de alguna manera cubrir esta demanda en donde se requiere, esta demanda eléctrica en donde se requiere con el único objetivo justamente de no dejar a nadie atrás, ¿no? ¿Qué es necesario? Pues bueno, buscar alternativas que permitan justo esta integración de las comunidades rurales de manera equitativa e incluyente a esta red nacional de transmisión, ¿no? Y bueno, nada más es una gráfica de el número de los hogares rurales sin energía eléctrica, ¿no? Que bueno, se deriva en el marco de este estudio, y dos imágenes que acompañan muchas veces la cruda situación, ¿no? Real de nuestro país, cuánta gente pues vive de la leña, del carbón, de pequeñas celdas solares, ¿no? Pero son así contadas, y hay planes y programas, sí es cierto, pero que todavía una cobertura del 100% en el territorio nacional, pues aún no, ¿no? No se ha dado, o no se tendría que caminar hacia allá. Voy a la siguiente. Y bueno, propiamente, México. ¿Cómo está México? Bueno, México tiene el objetivo mínimo de alcanzar por lo menos el 35% de energía renovable para el 2024. Esto se estableció en el artículo 3 transitorio de la Ley de Transición Energética, ¿no? Y una generación esperada del 38.2% para el 2030. Bueno, para eso se tendría que, justamente, y era necesario, impulsar el mercado de energías alternativas o también denominadas limpias o intermitentes en zonas altamente potenciales como son Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Michoacán, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora pasemos a un tema un poquito álgido, que es la industria eléctrica y el medio ambiente, ¿no? Pareciera contradictorio lo que yo les acabo de explicar, con que, si bien es cierto que, pues, bueno, no sé, todos necesitamos acceso a la energía de una forma segura, confiable y sostenible. Por otro lado, la cara opuesta, ¿no? Que es justamente la industria eléctrica es una fuente de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, ¿no? Varios estudios, por ejemplo, de Climate Watch 2020, han mencionado que estas emisiones se han multiplicado por un 50% desde mediados del siglo pasado, ¿no? Y representa casi las 3/4 partes de las emisiones globales, seguidas pues de otros sectores que son la agricultura, el transporte, ¿no? Y la fabricación en general de diversos objetos. Pero otra cosa importante es que también ha sido un causal de los problemas a la salud. Entonces, ante esta situación, es imperativo, pues, justamente lograr una transición energética segura, ¿no? Para mitigar estos gases de efecto invernadero. Pero vamos a ver, miren, World in Data
del 2020 nos dice que sí, efectivamente, las emisiones de los gases de efecto invernadero por sector sí se han aumentado y que justo lo mismo coincide con la lámina anterior, en donde les mencionaba, ¿no? Esta energía, esta electricidad y este calor que se requieren para nuestras diversas actividades, pues sí, se han mantenido en un 73.2%, seguido de estos procesos industriales directos que representan el 5.2%. Hay un desperdicio también del 3.2%. Y bueno, los sectores, particularmente de agricultura, silvicultura y uso de la tierra, representan el 18.4%. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, ahí en la gráfica, la agricultura, el cultivo de arroz, ¿no? La deforestación, todas estas acciones que en el marco de esta agricultura también causan emisiones, pero justamente no se comparan con las emisiones que produce propiamente el sector de la energía, ¿no? En la industria, en el transporte, en la construcción. Bien, permítanme, voy a pasar al segundo. Entonces, bueno, justamente Climate Watch nos dice que sí, que para los datos actualizados, bueno, en Climate Watch, para quien guste también echarle un ojito por ahí, al 2018 se mantiene como China, China y Estados Unidos, seguidos de la Unión Europea, como los principales gases de efecto invernadero, ¿no? A nivel internacional. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que para el 2018, China, ¿no? Necesita agua, tiene un consumo de 5.214.20 megatoneladas, de requerimientos de energía, y bueno, un total de emisiones, ¿no? Del 10.318.51 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Lo que representan el 50.53%. Entonces, esa es una cantidad considerable. México, ¿qué pasa con México? Bueno, México genera un total de 38.96% de emisiones. Entonces, ahí habría que ver cómo se comportan estas diferentes emisiones en los diferentes países, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, habría que evaluar, considerar diferentes cosas, la tecnología de China en sí misma, la tecnología de México, ¿no? Hace poco leí una nota en donde justamente parece increíble que a pesar de que China sigue siendo, está considerado como un país altamente contaminante, dentro de sus planes para justamente seguir en esta vía, ¿no? De modernización, de abasto, pues tiene por ahí un plan, ¿no? De la fabricación de centrales de ciclo combinado. Y bueno, también sobre el tema se ha venido una serie de discusiones importantes, ¿no? Bueno. Ahora, vamos a hablar un poco del sistema eléctrico nacional. ¿Cómo está? Bueno, primero, ¿qué es el Servicio Eléctrico Nacional? Este servicio es una red de transmisión y distribución de electricidad para una capacidad de demanda de 128 millones de mexicanos, que era lo que se tenía contemplado al 2017, una capacidad instalada de generación de 80,000 megawatts, y está conformado por 4 sistemas eléctricos aislados y 10 gerencias de control, en donde, bueno, el objetivo de este sistema eléctrico es justamente una condición necesaria para mantener la seguridad y la independencia energética de nuestro país. Entonces, este sistema interconectado en realidad constituye la gran red eléctrica del país, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, en el mapa a ver, déjame ver, sí, en este mapa, no sé si se alcance a ver, ustedes me dicen. Bueno, en este mapa lo que mostramos o lo que se muestra justamente cómo está interconectado este sistema, ¿no? Pareciera que el sistema, que el país entero es nuestro cuerpo y que esas pequeñas distribuciones de transmisión y distribución son nuestras venitas, ¿no? Necesitamos electricidad para poder mover todo nuestro cuerpo, necesitamos electricidad para poder hacer competitivo al país, pero también que esa energía esté dirigida hacia energías limpias, ¿no? Y bueno, en el mapa de abajo son las regiones de control del sistema eléctrico nacional, compuesta por 10. Y bueno, pueden ver ahí, ¿no? La número 1, que es la central aquí propia en México, la 2 en la parte oriental, la 3 la parte occidental, ¿no? Y bueno, entonces, en realidad, el sistema eléctrico está conformado de la siguiente manera, como pueden ver aquí en la ilustración, se genera la luz, se transmite y se distribuye la luz
y finalmente se comercializa, ¿no? Y así de esta manera, a grandes rasgos, no me voy a meter a más detalle, pero a grandes rasgos es como cómo podemos tener acceso al servicio eléctrico. Y bueno, básicamente aquí en el Sistema Eléctrico Nacional, pues legalmente el sector eléctrico se rige por la ley de la industria eléctrica, que bueno, es un tema un poquito álgido en estos momentos de gran politización, porque bueno, que las reformas, que la industria, que los jueces, pero pues bueno, el objetivo es promover el desarrollo sustentable del Sistema Eléctrico Nacional a través de la Secretaría de Energía, que en este caso es la CENER, en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía, la CREP, ajá, y el Centro Nacional de Control de la Energía, que es el CENACE, que son justamente estos tres entes encargados tanto de normar como planificar, regular y controlar el sector energético en México. Y vamos a ver aspectos muy puntuales. Por ejemplo, el CENACE. Este SENACE ejerce el control operativo de todo el Sistema Eléctrico Nacional, determina cuáles van a ser los actos necesarios, las acciones conducentes para mantener esta seguridad del despacho eléctrico, ¿no? Entre comillas, tratar de evitar que haya apagones, como los que ya hemos vivido, ¿no? Tratar de evitar que nos pase lo que pasó en el estado de Texas, ¿no? Que ustedes recordarán que pereció de luz bastante tiempo, ¿no? Pero sobre todo, el SENACE tiene la obligación de formular y proponer a la CENER estos programas de ampliación y modernización de la red nacional eléctrica en México, ¿no? Y bueno, en cuanto a la CREP, que es la Comisión Reguladora de Energía, pues esta es la que otorga los permisos a los que se refiere esta ley de industria eléctrica, ¿no? A quienes sí es pequeño, mediano o gran generador, se expide la regulación. Y ojo aquí, porque justamente dirán, bueno, ¿y quién expide la tarifa, no, eléctrica? Pues justamente es la CREP, ¿no? Y ella expide esta regulación tarifaria de transmisión, de distribución, de suministro básico y de operación del SENACE. Entonces, bueno. Y finalmente, pues la CENER, ¿no? Que establece y conduce y coordina la política energética del país, ¿no? ¿Qué tipo de energías? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Formula estos programas sectoriales, ¿no? En base al del desarrollo de la industria eléctrica, basados y conforme al programa, al Plan Nacional de Desarrollo, perdón. Y bueno, ella es la que desarrolla estos programas indicativos, ¿no? Para la instalación o retiro de las centrales eléctricas. Y bueno, en conjunto, pues, tienen una gran tarea porque deben, entre las tres, lograr un despacho eficiente de energía de todas las regiones del país. Bien. Y bueno, ahí ves que es un mapa del Sistema Eléctrico Nacional al 2017, en donde, bueno, se ve todo el ramificado, ¿no? Se ve que, por ejemplo, ahí las zonas de Guadalajara, la zona de Mexicali, si bien es cierto que todas están con un... Ay, ok, ya. Sí, entonces, bueno, ahí vemos conformado el sistema eléctrico y bueno, aún vemos partes, estados, ¿no? Municipios en blanco que, bueno, ¿dónde, ahí cómo llegamos, cómo brindamos acceso, ¿no? A estas partes que todavía habría que incorporar al sistema eléctrico nacional. Pero bueno. Dame. Y ahora sí. Les voy a hablar un poco de los tipos de centrales, centrales eléctricas en México. Si bien es cierto que, por un lado, tenemos las energías limpias, que ya las mencionamos al principio, pues bueno, por otro lado también tenemos las energías fósiles. ¿Y qué creen? Que seguimos, bueno, por lo menos se sigue utilizando gran parte de la energía fósil y bueno, gran parte de esto está en ciclo combinado, que son diésel, combustóleo, perdón, gas natural, ¿no? Y justamente todas estas, del turbogás, de la carboeléctrica, pues sí generan emisiones a la atmósfera, ¿no? En diferente medida, pero lo hacen. Entonces aquí está la apuesta, ¿no? De ver, bueno, entonces me migro a una energía limpia. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Que se las voy a presentar a continuación. Bueno, miren, dentro del marco de las energías limpias, pues dentro de las ventajas están que tienen un precio competitivo, baja o nula emisión de gases de efecto invernadero, permiten la producción a pequeña escala o a nivel de usuario, favorecen la producción descentralizada, pero dentro de las desventajas es que pues hay intermitencia, ¿no? Puede ser, y esta intermitencia pues puede ser controlada, y es justamente ahí en donde las energías fósiles aprovechan esta intermitencia para poder posicionarse, ¿no? Sobre las que estamos comentando. Hay escasez de recursos naturales,
lo que les comentaba en un principio, no todos los estados, no todas las zonas geográficas de México, pues tienen la cantidad de recursos, ¿no?, disponibles para poder convertirlos en energía, ¿no? Hay escasez en reservas para el sistema, no están disponibles en todas las ubicaciones. Y bueno, dentro de la energía fósil, pues hay ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas es que la generación que nos va a proporcionar, la generación eléctrica que nos va a proporcionar este tipo de energía, pues es firme. Eso quiere decir que vamos a tener menos fallas en el sistema eléctrico, ¿no? Justamente, miren, brinda una mayor estabilidad al servicio eléctrico nacional, ¿no? Aporta gran potencia, no quiere decir que las energías limpias no lo hagan, pero bueno, la potencia que producen que proviene de las energías fósiles, pues supera a las energías limpias, ¿no? Y entregan reservas al sistema eléctrico nacional, son replicables en cualquier ubicación. Pero bueno, también las desventajas es que el precio es menos competitivo, porque justamente pues hay diferentes tipos de energía de donde podemos afianzar esta generación, ¿no? Y lo más preocupante es que justamente este tipo de energías emiten gases de efecto invernadero al sistema, ¿no? Al ecosistema. Pero bueno. Entonces, haciendo un clavado en la capacidad instalada, ¿no?, de energía eléctrica en México, teníamos que al 31 de diciembre del 2019, fíjense bien, la energía proveniente del ciclo combinado es la que aquí nos aparece con mayor número, del 38.87%, sobre el resto de las energías limpias. Por ejemplo, tenemos una energía solar o fotovoltaica del 4.37%, muy mínima, ¿no? Una geotermoeléctrica del 1.19%, una hidroeléctrica del 15.87%, y bueno, así, pero bueno, en realidad, todavía esta gráfica nos indica que todavía hay que impulsar justamente esta parte de las energías renovables, y lo vamos a observar acá en la siguiente lámina de manera más general, ¿no? Tenemos una capacidad instalada primero del 2016 de energía convencional fíjense, del 71.2% contra una capacidad instalada de energía limpia del 28.8%. Para el 2017, ahí le disminuyó un poquito, ¿no?, la parte de energía convencional, 70.5%, y subimos un poco en energía limpia, pero si se fijan, aún hay una brecha enorme para poder completar al sistema, para hacer esta transición, ¿no?, energética de manera limpia y sostenible. Entonces, bueno, en la gráfica, en la tabla, en la gráfica de pastel, pues justamente se ve esto, ¿no? Cómo todavía esta manera de que nos hemos todavía girado a las energías de fósiles, pues todavía sobrepone, ¿no?, al resto de las energías limpias, ¿no? Todavía falta esa brecha por cerrar. Y bueno, ahí más que nada en la tabla es una capacidad instalada por el tipo de tecnología, que mayormente en México es de ciclo combinado, la termoeléctrica, la carboeléctrica, el turbogás, la combustión interna, ¿no? Y bueno, pues abajo las energías limpias, ¿no?, que son las renovables, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar, y bueno, voy a pasar a la siguiente. Entonces, bueno, miren, ahí más que nada les muestro la evolución de la capacidad instalada por tipo de tecnología en megawatts. Una vez más se demuestra, ¿no?, que todavía falta cerrar esta brecha importante de generación de energía limpia. Voy a pasar a la siguiente. Y bueno, entonces ahora sí, ¿qué pasa con la eficiencia energética? Bueno, la eficiencia energética primero se analiza a través del concepto de la intensidad energética. Quiere decir cuánta luz utilizamos, cuánto tiempo para generar un trabajo, ¿no? ¿Y por qué es importante esta parte? Porque nosotros debemos de apuntar a la eficiencia energética, pero no sin antes conocer cosas puntuales. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros contamos con los electrodomésticos que les muestro en la tabla? Radio, televisión, monitor, microondas, teléfono inalámbrico, DVD. Y les pongo un caso puntual, ¿no?
equipos electrodomésticos, son los que usualmente tenemos en casa, ¿no? O también en la oficina. Pero, por ejemplo, es importante conocer nuestro consumo eléctrico. ¿Cuánto consumimos como humanos de energía? Ahí tenemos que, por ejemplo, el radio consume 10 kilowatts por hora al año, una televisión de plasma 1390, un monitor 25, el microondas 45, el teléfono 35, ¿no? Si nos vamos a la laptop, que es seguramente varios de ustedes, al igual que su servidora, utiliza casi del diario, ¿no? Por la situación que nos ha tenido inmerso esta pandemia. Entonces, bueno, una laptop tiene un total de 140 kilowatts por hora, ¿no? Al año. La computadora, ¿no? Una consola de videojuegos. Y también, ¿qué creen? Los focos ahorradores, pues también generan, ¿no? Este consumo eléctrico. Pero bueno, aspectos claves que hay que considerar es que nosotros necesitamos conocer primero nuestro watorímetro, que en realidad es nuestro medidor, ¿no? Y ahí les pongo 2 ejemplos. Conocer primero si tenemos un medidor análogo o un medidor digital. La figura del medidor digital es ese equipo blanco, en donde se supone que justamente del 31 de diciembre del 2018 a la fecha, todos los medidores de todo el país, por orden del CFE, tenían que cambiarse a digitales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el digital, pues, mide, ¿no? Tu consumo real, no es aproximado, sino mide tu consumo real, ¿no? Y te da un histórico, pero bueno. Entonces, aspectos a considerar justamente de este equipo es que el costo por un equipo de estos oscila entre 4,500 pesos a 5,000, ¿no? Un contrato de luz se encuentra en 184 pesos al 2020. Un costo de bajada eléctrica a tu domicilio al 2020 tenía un costo de 100 pesos y un costo por salida eléctrica llegaba a alcanzar los 850 pesos, que bueno, son aspectos que considero que todos deberíamos de conocer, por lo menos para saber, ¿no? Qué tanto era ese acceso asequible a la energía. Pero bueno, por eso es importante que nosotros conozcamos nuestro consumo, ¿no? Aquí es necesario que tú observes tu medidor de energía. Si tu iluminación y aparatos están apagados, este dispositivo, si están apagados y este dispositivo pues sigue girando más bien, pues tú tienes que reportarlo porque entonces tienes una fuga de corriente y significa más costo para tu bolsillo. Ante esta situación es necesario que tengamos que hacer un consumo inteligente y responsable de nuestros usos energéticos, ¿no? Para esto, una de las acciones que usualmente la gente tiende a hacer es adquirir un electrodoméstico con aquellos que tengan el sello FIDE o Energy Star, que ambos garantizan el ahorro energético. Y ahí les pongo varios productos electrodomésticos que ingresan a nuestro país, pues provienen de diferentes partes del mundo. Y esta es una etiqueta, la que les muestro ahí, es una etiqueta de eficiencia energética que impulsó desde el 2018 la Unión Europea, en donde justamente te indica el fabricante, el modelo, qué clase de energía está utilizando, ¿no? El consumo de energía en kilowatts por año. Y en el caso de esto es para una lavadora, ¿no? Pero bueno, incluso si se pueden dar cuenta, también indica el consumo de agua en litros por año, ¿no? Son ya especificaciones muy propias que la Unión Europea impulsó. Ahorita ya hay una modificación, pero bueno, me pareció más idónea para mostrárselas. Pero bueno, ¿qué pasa en México entonces? En México, pues también, ¿no? Actualmente existen 3 etiquetas de eficiencia energética, esto seguido o acorde más bien a lo que estipula la norma mexicana NOM 015 ENER 2012, justamente de eficiencia energética en refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Entonces, nuestra etiqueta viene en un tono muy llamativo, para que justamente ustedes se den cuenta, ¿no? A qué norma mexicana obedece, cuáles son las características de ese producto que ustedes están adquiriendo, estas consideraciones de gran importancia que deben de tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo el ahorro de energía adicional que les está brindando este nuevo equipo, ¿no? Está el nombre de la etiqueta, el límite de consumo permitido para este producto, el consumo de energía promedio al año y las consideraciones importantes. Y bueno,
les mencioné que actualmente existen 13 etiquetas y justamente solo por nombrarles algunos, pues ya hay calentadores de agua para uso doméstico y comercial, bombas, lavadoras de ropa de electrodomésticos, refrigeradores y congeladores, ¿no? De ahí hasta acondicionadores. Y si ustedes quieren ahondar más en ver qué otro tipo de equipos existen, pues bueno, también ahí les proporciono la página del gobierno, de la CONUE, donde viene, pues justamente, ¿no? El resto de las 13 etiquetas y, bueno, su desglose. Ahora, un tema importante es que les mencionaba que es importante conocer nuestro servicio, nuestro recibo de pago, porque muchas veces no lo sabemos leer. Lo que ustedes tienen que darse cuenta es que, por ejemplo, todos estamos sujetos a una tarifa, todos los, ya sea que sea de consumo básico, ¿no? O consumo comercial. En nuestro servicio, en nuestro recibo de luz va a aparecer una lectura anual y una lectura anterior. Y justamente en este periodo de fluctuación de 2 meses, que es el pago bimestral de luz, por lo menos en la Ciudad de México así es, no sé, desconozco en Nayarit. La diferencia de estas 2 lecturas, pues nos va a arrojar este consumo, ¿no? Este consumo en el cual, pues nosotros tenemos que pagar. Y bueno, recordarles que el kilowatt hora es la cantidad de luz que se consume en una hora, ¿no? Entonces, es básico que el consumo básico representa que los primeros 100 kilowatts que consumes tienen el precio más bajo, ¿no? Si rebasas este consumo, pues pasas a una etapa intermedia en donde los kilowatts que se consumen se cobrarán a un precio mayor. Y esto lo podemos ver ahí. No sé si se alcance a percibir en la presentación. No sé, Pau. Sí, sí se ve la parte de las 2 lecturas y sí se ve claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, ahí en el concepto viene energía en kilowatt por hora, ¿no? Y entonces lo que yo les mencionaba. Ahí hay diferencias de energía en básico, intermedio y en el excedente. Estos 3 conceptos ya los estipula la CFE, ¿no? En donde dice básico de 0 a 150. Ah, ok. Pasas de eso, vas a pagar un precio, ¿no? El intermedio adquiere otro precio, ¿no? Y el excedente también adquiere otro precio. Entonces, estos precios ya están normados y se actualizan año con año, los actualiza la CFE y bueno, se ven reflejados obviamente en tu recibo, pero si de ahí hacemos una sumatoria del total del periodo de 150 más 130 más 13, nos va a dar un total de 280 watts que tú estás consumiendo. Permítanme. Sí, perdón, 293 kilowatts que tú estás consumiendo al mes, ¿no? Entonces, si tú multiplicas estos 150 por el 0.793, te arroja la cantidad del subtotal del 124.28. Si tú multiplicas 130 por 0.956, te arroja esta cantidad de 36.43. Si tú lo sumas, te da 279.66 pesos que tendrías que pagar. Ahora, una parte importante es, bueno, yo me imagino que todos saben que parte de este precio de luz, ¿no? Lo absorbe pues el gobierno, ¿no? Traducido en un subsidio. Sí. Exactamente. Este subsidio es diferente dependiendo de la localidad, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de luz que consumas y del tipo de energía que tú consumas. Pero bueno, lo que es importante señalar y hacer hincapié es que a partir del 2017 a la fecha, el propio gobierno señaló que iba a disminuir esta aportación, ¿no? Entonces, ¿quién va a cubrir esa disminución? Pues nosotros. Entonces, por eso es importante que conozcamos perfectamente nuestro recibo de luz. Entonces, bueno, si nos pasamos a la parte donde dice desglose del importe a pagar, aparte de que tú vas a pagar esta cantidad de energía que usas, también vas a pagar un IVA. Acuérdense que en la mayoría del país se aporta el 16%, ¿no? Y en la región fronteriza me parece que todavía está el 11%. Pero no nada más eso, sino que hay que tener cuidado aquí en algunos recibos. Si se fijan,
Si se fijan, ahí hay una línea entre colores. Esto es un medidor indicativo visual, en donde ahí señala que tu consumo es, entre comillas, pues acorde, ¿no? Más o menos racional. Pero hay que tener cuidado cuando tu consumo ya se eleva a un color rojo entre naranja y rojo, porque quiere decir que tú ya eres un usuario de alto consumo y lo vas a identificar en tu recibo de luz como DAC, usuario de alto consumo, ¿no? Y aún así, cuando tú te normalices en tu periodo, te llega tu recibo hoy y vas a pagar 353, pero el recibo que viene dentro de 2 meses te llega de 700, 800 pesos, ¿no? Tú vas a seguir apareciendo, aunque tú ya puedas liquidar pagar este recibo, vas a aparecer por los próximos 2 meses como un usuario de AC, de alto consumo, hasta que se regule, hasta que ellos vean que realmente tú eres un usuario que ya modificó tus hábitos de consumo y bueno, ahí lo reflejes. Pero además otra cosa es que también en algunos recibos aparece un cargo que te hacen, y ese cargo que te hacen es el DAP, el DAP, así aparece, miren, ahí está abajo del IVA, el DAP. Este DAP significa el derecho al alumbrado público. Pero tú te preguntarás, bueno, entonces yo pago todo el alumbrado público. No, quiere decir que le aplican, tú solamente vas a pagar de alumbrado público el 10%. Este 10% lo vas a tomar del total de tu costo de energía, ¿de acuerdo? Entonces, de esos 353 pesos por tu 10%, ahí te va a dar este DAP. Y bueno, en la parte adverso o posterior a tu recibo, vas a encontrar tu consumo histórico de cuáles son tus niveles de consumo, ¿no? Voy a pasarme a la siguiente. Y básicamente te preguntarás, bueno, entonces, ¿cómo está esta clasificación? Sí, la CFE tiene un uso doméstico con una clasificación de 8, o más bien tiene una clasificación de 8 diferentes regiones del país, ¿no? 01, 01A, y bueno, cada uno cuenta con un apoyo de subsidio. Ojo, siempre y cuando no llegues a DAC, porque ahí ya prácticamente el gobierno ya no te da este subsidio, ¿no? Ya no lo brinda. Entonces, tienes esta tarifa y esta temperatura media anual o mínima en verano, que por ejemplo, la tarifa 1, menor a 25 grados centígrados, es el límite de aplicación de la tarifa de AC, ¿no? Quiere decir que 250 kilowatts por mes. Y bueno, así hasta llegar a la 1F, quiere decir que son los lugares en donde vamos de menor a mayor temperatura. Entonces es importante también que conozcas cuál es tu zona tarifaria. Usted, por ejemplo, aquí, Ciudad de México, pues estamos en la zona central y Nayarit se encuentra en la zona sur. Ahí les puse la liga para que ustedes puedan conocer, ¿no? Cómo está esta clasificación de la zona tarifaria. Y bueno, permítanme. Entonces, es lo que les comentaba. Miren, la tarifa se va actualizando mes con mes, de hecho. Y solamente es un ejercicio práctico, ¿no? El consumo básico ahorita se cobraría en 0.859, el consumo intermedio a 1.049 y el consumo excedente que tú tengas en tu recibo te lo van a cobrar aproximadamente en 3.042 pesos. Y bueno, también está la liga para que ustedes puedan checar este tipo de tarifas. No son las mismas las tarifas domiciliarias que las tarifas comerciales, pero bueno. Entonces, prácticamente les muestro por qué es importante medir nuestro consumo, ser más eficiente y en casa, pues lo que podemos hacer es aprovechar la luz del sol el mayor tiempo posible para la realización de nuestras actividades, comprar productos con etiquetado energético cuando no estés utilizando tu cargador, ya sea de celular, de laptop, desconéctalo, porque también consumes luz. Utiliza lámparas fluorescentes en sustitución de los focos incandescentes, aísla techos y paredes para reducir el uso de calentadores eléctricos y trata de mantener siempre este ahorro de energía este ahorro, ¿no? Las opciones de tu celular o de tu equipo de cómputo, ahí te aparece la opción de ahorro de energía. No abras demasiadas veces la puerta del refrigerador, no metas cosas calientes, preparas una gelatina, permite que se enfríe y posterior a que se enfríe, métela al refrigerador. No dejes conectada la plancha. No. Muchas veces nos dicen también que el lavado a carga completa es bueno o malo. Si puedes, bueno, ponlo en la carga completa. Si no, lava a mano, ¿no?
Y bueno, utiliza con menos frecuencia el microondas. Estas son algunas recomendaciones que se pueden hacer en casa, pero también en la oficina, ¿no? Apaga las luces al término de tu jornada de trabajo, configura el modo de ahorro en on de tus equipos, verifica que tu zona de trabajo tenga instalación de sensores con movimiento, que prácticamente eso es más apagado a los edificios inteligentes, pero bueno, emplea tecnología ahorradora o solicítala, instala reguladores de flujo luminoso, instalación de lámparas ahorradoras, ¿no? También debes de conocer o debes de saber, cada oficina debe de contar con una aplicación de un plan de mantenimiento de luminarias. Aprovecha al 100% la luz solar y descongela tus alimentos 1 hora antes, ¿no? Prácticamente, bueno, se ve muy fácil, pero a veces se nos olvida. Y bueno, con este cambio de home office, ¿no? En casa, ¿te has preguntado tú cuántas veces pasas sentados enfrente de tu computadora? ¿Cuántas horas al día tienes prendido tu equipo de cómputo? Y bueno, como parte final de las conclusiones es que sí, efectivamente la eficiencia energética puede ser una estrategia rentable para construir economías sin necesariamente aumentar tu consumo energético. Contribuye de forma decisiva a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Al tiempo de mejorar la seguridad energética y de competitividad para el país. Pero, bueno, actualmente pues se requiere una transformación del servicio eléctrico nacional justamente para alcanzar estos objetivos de reducción de emisiones a la atmósfera. Necesitamos que esta red confiable sea sostenible y asequible ante un escenario de condiciones climáticas cada vez más impredecibles. Ajá. Y ojo aquí porque estas condiciones climáticas que son cada vez más impredecibles, también serían capaces de modificar las tarifas, ¿no? Las tarifas por zonas. Necesitamos una reestructuración al marco normativo, pero esta transformación al marco normativo se debe dar en varios actores, en varios sectores, ¿no? En edificios, en hogares, en industrias principalmente, ¿no? En el ámbito educativo también. La eficiencia energética nos ayuda a reducir nuestra huella de carbono y bueno, esto es importantísimo. Justamente me gustaría invitarlos a realizar. Hay una página que se llama Footprint. En esta página tú puedes meter tus datos y puedes conocer qué cantidad de huella de carbono dejas al día, al mes y al año, ¿no? Y bueno, el ahorro de energía, pues, es una necesidad básica, ya es una necesidad mundial, ¿no? Ser más eficientes, pues, no significa que tú renuncies al 100% a nuestro grado de bienestar y calidad que estamos acostumbrados, pero sí significa que trates de adoptar una serie de hábitos responsables, que implementes estas medidas de inversiones a nivel tecnológico y de gestión, a nivel personal, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuevos proyectos para electrificar zonas rurales basados en energías limpias. Necesitamos también darle impulso a la investigación que se hace en México, o a la poca investigación que se hace, impulso a las energías alternativas. Necesitamos esta nueva tecnología suficiente para almacenar energía. No basta con tener energía. ¿Dónde la vas a colocar? Por eso necesitamos actores, ¿no? Que participen, actores de la academia, del gobierno, de la sociedad. Y finalmente, pues necesitamos este cambio de conducta de las personas sobre el uso racional de la energía. Y con esto yo concluiría la participación del día de hoy. Muchísimas gracias, Lori. Sí. Me encanta esta eficiencia con la que nos mencionas todo esto, porque cuando platicábamos de cómo organizar esta charla, yo te decía que era muy importante el que nuestros compañeros no solamente conocieran de dónde sale la energía que ellos tienen en sus casas, ¿no? O sea, vivimos desde el privilegio y nuestra previsión de vida es de que todo lo tenemos aquí ya a la mano. Claro. Pero el pensarlo desde todo lo que tiene que ver para que pueda llegar a tus manos, para que puedas tú prender tu televisión, para que puedas prender tu computadora y así, no queda tan cercano, ¿no? Sí. Y entonces esta relatoría o esta charla que nos empiezas a envolver en el sentido desde el origen, los recursos naturales, cuál es su clasificación, qué es la energía que no es no solamente que hoy amaneciste con tantas ganas, ¿no?
sino qué más hay que hacer, qué más se hace con ella. Este entramado que nos describiste de la red de transmisión que da miedo, es como un montón de cables enredados, ¿no? Para quien no tiene conocimiento de todo esto, pero además te das cuenta de lo complejo, realmente complejo que es el manejo, y que molestarte porque se te fue la luz te provoca angustia, desespero y ansiedad y demás cosas, pero no piensas en todo lo que se tiene que mover para que esa luz esté en tu casa. Sí, claro, todo el trabajo que hay detrás, pero no, bueno, aparte del trabajo humano, toda la parte tecnológica, toda la infraestructura del país, que a veces nosotros nos quejamos porque se va la luz 1 hora, ¿no? Tú interrumpes tus actividades, pero realmente ustedes sabían que tarda 2 horas en volver a echar una bomba, ¿no? De una termoeléctrica para que realmente vuelva. Hay un golpe de energía, pero para que se vuelva a estabilizar esa energía y se suministre de manera constante, pasan ciertas horas, ¿no? Entonces, híjole, de veras que el mundo energético, pues sí, es todo un mundo, ¿no? Es un entramado, como tú bien lo señalas, que bueno, ahorita debido a esta politización de que, bueno, ¿para qué más energías? Y las que están se tienen que actualizar, etcétera, etcétera, pero realmente creo que sí necesitamos comprender varias cosas, ¿no? Que giran en torno a la electricidad, al sistema eléctrico, a cómo vamos a quedar, ¿no? Con tanta opinión política que gira en torno a. Sí, sí, porque no vamos a poder lograrlo uno si también tenemos esta brecha de necesidades que tú también mencionas. Exacto, sí. Es impresionante cuando tú vas a la montaña, en el estado donde estés o a la zona rural de donde vivas, la cantidad de necesidades que se tienen, ¿no? Y que tienen que ver mucho también con la salud, con la estabilidad humana, social de estas personas. Pero Sí, también claro. ves cómo van a llegar hasta allá, ¿no? En una comunidad que está en el profundo de un cañón, ¿no? Este, pero bueno, y además esta parte tan interesante que ahorita yo lo comentaba aquí con unas personas, el tema de cómo cerciorarnos en el qué hacer. Eh, esta historia que nos fuiste llevando de qué es, en dónde está, cómo la localizas, quién la administra, ¿no? Porque Sí. también es bueno ponerle, uno piensa que todo es FE, ¿no? Entonces también hay que ponerle los otros títulos, ¿no? No solamente es la Secretaría de Energía, es otra serie de instancias que tienen que ver con, pero al final de cuentas tu cobrador es la CFE, ese es el Claro, último. es el último. Es el que te hace el recibo, pero para llegar a ese Sí. punto, o sea, para llegar a ese punto pasan más cosas. Y entonces en esta parte es donde teníamos aquí una pregunta que me estaba pasando Areli, hace 2 años estuvimos por San Luis, Durango, el altiplano ese, y había hectáreas y hectáreas que se estaban deforestando para hacer las plantas de luz solar, para poner todos los paneles. Entonces nos preguntamos eso que tú dices. Si ya es el 70 y tantos % de energía, de emisiones, la energía hidroeléctrica, ¿no? Y de toda la que ya generamos, ¿qué impacto tiene estas nuevas alternativas que tiene el país para estar generando energía con toda esta cantidad de plantas y demás? ¿Qué cargo ambiental tiene para todas estas, no solo las especies, sino la cantidad de hectáreas? Y algo muy particular que te quería comentar es que en algunas de esas comunidades no tenían luz, tenían la promesa de que iban a tener luz después de que se instalaran los paneles, pero ya les daban la madera que habían deforestado para hacer muebles, mesas, sus sillas, y no sé qué. Entonces la gente estaba contenta, muy contenta. Les habían llevado ahí los troncos para, entonces te quedas, ¡qué miedo! O sea, Exacto. ¿entiendes? O sea, se ponen contentos porque los incorporó de alguna manera este gran proyecto de ya no son ni canadienses, ya son chinos, europeos, pero dices, ¿cómo involucras a estas comunidades para que pueda
tener esta identidad o esta apropiación de sus recursos y también generar su energía, ¿no? Sí, Pau. Bueno, voy a empezar por la primera parte, en donde tú me hablas de esta carga ambiental. Yo creo que, bueno, varios autores han coincidido en que, ¿cuál es la mejor energía? Pues la mejor energía es aquella que no se utiliza porque no se paga. Ese es un dicho así muy, eh, que ya ha permeado en varias sesiones, lugares, ¿no? Conferencias. Pero yo creo que aquí habría que ver, realmente hacer una valoración de cuántas energías renovables en el país, de toda la gama que nos muestran, ¿no? Realmente cuál es la más idónea a nuestras y acorde a nuestras necesidades, tanto económicas como financieras, porque no quisiera decirlo, pero sí, yo creo que todo lo que hacemos de alguna manera contamina, ¿no? A veces te queda corto este concepto de la economía circular, porque, pues, si optas por una energía, ¿cuáles serían sus pros y sus contras? Está bien, no, el tipo de energía que yo voy a utilizar, la fotovoltaica, no genera emisiones en la atmósfera, pero la realidad es que después de la vida útil de esa celda solar, ¿dónde va a parar? ¿No? Quizá otro de los impactos que se puedan mencionar es que tú tienes un impacto visual porque ves en la zona de las ventosas, ¿no? En otras zonas, grandes aparatos que forman parte de del sistema, ¿no? De energía que tú estás colocando. Y bueno, ves esos grandes turbinas, ¿no? Eólicas, molinos, ¿no? Que al principio te causan granos y como que, ay, no, no se ve bonito porque fragmenta el paisaje quizá, ¿no? Pero creo que mm, de alguna manera, si hablamos, por ejemplo, de las energías no renovables, alguna vez, en algún tiempo, en algún periodo, se va a acabar el petróleo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces apostamos por le apostamos al uso de las energías renovables. ¿Cuál me conviene más? Porque de antemano, pues sí va a haber un cargo ambiental, ¿no? Modifican las condiciones climáticas de cierto lugar y resulta que donde tú colocaste estas turbinas, ¿no? De aire, ya no hay aire, ¿no? Las condiciones del clima, microclimáticas, pues ya son otras, ¿no? Ya se modificaron justamente por el fenómeno de la variabilidad climática, del cambio global, ¿no? Del cambio climático. Pero bueno, entonces aquí sería apostarle a cuál va a tener más bien, menos cargo ambiental, ¿no? Para la sociedad. Eso sería uno. La otra es que, como tú bien lo señalas, yo creo que partimos de un tema que se vuelve a veces transversal. Me llamó mucho la atención que me comentaste que muchos pobladores, pues, no es que se conformen, ¿no? Con ese trozo de madera que le otorga, ¿no? Derivado de una tala indiscriminada, si tú quieres o no, tal vez regulada, no lo sé, ¿no? Justamente para colocar un parque eólico, un parque solar, lo que sea. Pero entonces yo creo que aquí una de dos, o han llegado a algún arreglo es para evitar justamente este conflicto socioambiental, ¿no? Y donde el poblador, bueno, dice, ¿qué voy a sacar de, no? ¿Qué espero? Bueno, ya mi árbol ya lo talaron, ¿no? Ya no tengo árboles. ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo aprovechar? Y justamente no es llegar a esta disputa que genera violencia, ¿no? Hace más violencia. Entonces, pero yo creo que resarcir un daño ambiental al 100%, sinceramente considero que no existe. No existe volver a tener las condiciones iniciales de un suelo primario, ¿no? Ahora, quizás será secundario, no sé, terciario, pero volver a las condiciones iniciales, eh, yo sí lo veo prácticamente imposible porque son procesos propios, ¿no? De cada época. Ese árbol que tú talaste, puedes sembrar otro, ¿no? Y puede quizá capturar el mismo dióxido de carbono. Pero, no sé, el problema no radica solamente en las medidas de mitigación o adaptación que tú puedas colocar,
¿no? Y si nos vamos más allá, pues hay muchos pobladores que realmente pierden su patrimonio natural y que muchas veces no nos damos cuenta, no lo vemos porque no lo sentimos, porque no somos los afectados directamente. Entonces, a veces, muchas veces, como te comentaba, para evitar este llamado conflicto socioambiental, quizá es un dar, ¿no? Pero me parece que aquí la pregunta sería, ¿es suficiente lo que yo estoy dando, lo que yo le estoy aportando al habitante, al ciudadano, ¿no? Entonces, creo que es más allá de una lucha de poderes, eh, tratar de llegar al ganar, a veces en muchas situaciones sí se vuelve complicado, ¿no? Ganas gobierno, ganas ciudadano. Y bueno, ¿no? La cosa es de que muchas de las veces quizá nuestra falta de infraestructura, nuestra falta de capacidad tecnológica, científica, muchos programas quizás que deberían de estar y no están, ¿no? Sí servirían para esto. Entonces, yo considero que por ahí también la educación ambiental desde temprana edad, pues debe de ser fundamental, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, considero que el trabajo que Ecologízate al 100 desarrolla, pues para mí es fundamental, es necesario que se haga, y que bueno, que permee, ¿no? En varios actores que pertenecen a la sociedad. Muchas gracias. Y fíjate, además de eso, nosotros siempre habíamos optado en este tema del cambio de hábitos, Sí. sin meternos tanto en esta parte que tú dices, pero me llama mucho la atención también de tu conversación, que yo te decía, Nayarit tiene 4 hidroeléctricas y tiene otros. Ujú. Nos sentíamos en la región occidente, ahora ni en la occidente estamos hasta en la del sur. Creíamos que éramos una parte noroeste, una parte del occidente, o sea, desde ahí viene la falta hasta de empatía, de identificar en dónde estamos, ¿no? Sí. Y administrativamente estamos en el sur, entonces dices, chin, válgame Dios, ¿cómo ese de conflicto ante esto? Y te voy a hacer otra pregunta que está aquí, que la deja Areli. Ella dice, en los últimos años ha sido muy popular instalar celdas solares en comercios y casas grandes. ¿Tú recomiendas esta práctica en casas pequeñas o consideras que en las viviendas pequeñas es mejor optar por hábitos a nivel personal para reducir el uso de la energía? Y Gema Villanueva, de la Escuela Superior de Ciencias Ambientales, te manda muchos saludos y corazones. Gracias, Gema. Entonces, bueno, Arelita pregunta sobre esta Ujú. parte de las casas pequeñas, Sí. porque ahorita que tú mencionabas el cambio de los hábitos, llega un punto, por ejemplo, ahora que pongo mi caso personal, estoy en mi casa, está aquí mi hermano, somos 2 personas en la casa, estamos conectados prácticamente todo el día y nos ha estado llegando una reducción impresionante de luz. Meses el año pasado, bimestres estuve pagando 60 pesos de luz, 80. Y yo decía, no sé, me la van a cortar, a lo mejor voy a ser sospechosa de que creen que tengo, me estoy robando la luz de algún lado o algo así. Pero nos dimos cuenta que, a excepción del refrigerador, la lavadora una vez a la semana lavamos una carga completa para no estar todos los días, casi no usamos la plancha, no tenemos microondas ya porque Ujú. genera muchísima luz. O sea, ahora que estamos en casa, notamos que tenemos unos hábitos que ya son nuestros, pues. O sea, ya van a ser de aquí para adelante, ¿no? Sí, Pero ¿cuántas familias no les ha ido al revés? El estar claro. todos juntos en casa ha sido terrorífico y entonces les está llegando de miles y miles de pesos sus recibos, ¿no? Entonces, mira, te dejo ahora sí que contestes. Sí, Pau, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la maestra Areli por la pregunta. Esa pregunta yo también me la planteé hace tiempo, cuando justamente empezó esta moda de, ay, cámbiense todas al calentador solar, ¿no? Lo van a ver reflejado, el comprador, el vendedor siempre te dice, lo van a ver reflejado en su recibo de luz, ¿no? Pero yo creo que aquí depende de dos cosas. Tú eres libre de elegir si o no compras el calentador,
pero solamente ten presente que cuando llegue su término de vida de uso, pues es algo que vas a desechar, ¿no? Eso es una. Entonces ahí piensa qué tanto estás siendo amigable con el medio ambiente. Dos, de tu capacidad económica. Quizá sí lo puedas adquirir y quizá te sirva, ¿no? Y realmente veas esa mejora reflejada de disminución de consumo de luz en tu recibo. Pero habría que considerar también otra cosa. En un clima tan cambiante como el que vivimos, ¿no? Estamos acostumbrados que de tal fecha a tal fecha es primavera y todo el día va a ser el sol, ¿no? Cuando realmente en cuestión de unas horas el tiempo cambia, ¿no? No el clima, el tiempo, porque ya es lluvioso, ya se nubló. Entonces ahí habría que evaluar qué tan eficiente realmente va a ser ese equipo, ¿no? Porque está supeditado, de hecho, no a tu uso, sino incluso a las condiciones climáticas atmosféricas, ¿no? Así que eh, yo si me preguntaras, ¿tú lo comprarías? Yo te diría, híjole, no lo sé, porque mm, hay otras formas, ¿no? Quizá de no contaminar. Por ejemplo, si es un clima sumamente caluroso, creo que podría sacar un recipiente, llenarlo de agua y esperar a que se caliente de manera natural, ¿no? Y ya, no hay ningún problema. Pero creo que dependería de muchos usos y costumbres de la gente, de nuestros modos de actuar. Quizá mucha gente sí apostaría hoy por hoy en la adquisición de un equipo de este magnitud, porque de hecho ya hay de diferentes capacidades, ¿no? Em, no lo sé, yo no tengo uno, sinceramente, no lo tengo. Am, Quizás si lo tuviera, le podría decir a alguien, ay, ¿sabes qué? A maestra Arely sí lo podría comprar o no, o lo recomiendo ampliamente, porque creo que depende de las características de cada uno, de las características propias de la región en donde se encuentre el ciudadano, de sus capacidades económicas, quizá también de sus, ¿cómo se llama? Características culturales, ambientales incluso, ¿no? A lo mejor tiene esta educación muy, muy apegada de que realmente el calentador solar le va a funcionar al 100% y va a significar una ganancia extrema, ¿no? En su recibo. No lo sé. Quisiera contestarle que sí, no lo recomendaría, o quisiera contestarle no lo recomendaría. Creo que es una cuestión propia de cada quien. Y bueno, ¿no? Girar estas alternativas. Algo se me está escapando que creo que... No, era esa parte, solo de si tú lo recomendabas. Creo que para algunos negocios sí ha sido como relevante tener alguna reducción, Ujú. porque no tendría ningún caso hacer, no sé, tu calentador reduces en el gas y demás, pero no reduces en el resto de cosas, o sea, sería casi incompatible, ¿no? Sí, Eh, exacto. Creo que se convirtió más como un tema de moda, el sentirte ya incluido en, no, ya soy ambientalmente responsable porque tengo mi calentador. Pues sí, pero tus hábitos no han cambiado. O sea, eso es muy diferente, ¿no? Sí, Ah, justo lo que mencionas, porque, por ejemplo, en el ámbito comercial, que realmente hablemos de una empacadora, ¿no? Bueno, no, hablemos de una carnicería. La capacidad de consumo de este refrigerador, y si no tienes uno, y si tienes dos, y si tienes tres, ¿no? Los que tú tengas, pues ujú. yo creo que ya no se reflejaría tanto, ¿no? Lo que tú ahorras ¿cómo se llama? Calentador solar, ¿no? Lo que tú instales con lo que realmente estás consumiendo. Además de que, bueno, como les comenté, estas tarifas van diferenciadas, ¿no? Una tarifa diferenciada de doméstica a una comercial sí varía, mientras nosotros pagábamos, no sé, ¿qué te gusta? 370 pesos, pues ellos andan alrededor de 3,000 pesos para arriba, ¿no? 5,000, 9,000, dependiendo. Entonces, ahí habría que ver qué tanto nos conviene, ¿no? A lo mejor un calentador, dos, pero todo está, como tú bien lo mencionas, superditado también en nuestros usos, costumbres, en nuestros modos de ser, ¿no? De ser realmente eficientes en nuestro consumo eléctrico. Ujú. Sí, creo que va también en este tema de congruencia. Cuando Sí, ya quieres mínimo de decir, esta conciencia de me quiero ahorrar lo que estoy gastando, pero adquieres esa conciencia y empiezas a implementar, quizá el primer interés es el económico porque pues estás perdiendo mucho dinero en eso,
pero a la larga se va generando este cambio paulatino, no solamente en tu hábito, sino que en tu representación hacia el resto. Ya tus vecinos empiezan a ver bueno, que tu recibo mínimo bajó y bajó mucho, y hasta te ven asombrados, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? ¿No? Entonces, creo que es como una cadenita y hoy se vuelve una gran bola de nieve, ¿no? Al final. Sí. Y es lo que tú decías y lo que hemos estado conversando mucho. Lo importante de estos cambios en educación. Nuestros abuelos no tenían, o nuestros bisabuelos no tenían energía eléctrica, se vivía muy bien, comían muy bien, todo, su salud era aún mejor. Entonces ahora no solamente estamos enfermos, estamos viviendo menos, estamos estamos decayendo en esta calidad de vida, pero creemos que todo va como al parejo de esta tecnología. Entonces, realmente pienso que no la sabemos cómo aprovechar. Y no somos conscientes de esta parte que tú mencionas. Esta eficiencia va a generarse a partir de que digamos, sí, a partir de hoy. Y este hoy es como a veces decimos con los grupos de AA de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Y así se nos van a ir los años. Entonces, este es muy importante, te digo, también para eso. Y bueno, para ya no quitarte más tiempo, Larry, ¿quieres dar algunas palabras finales para ya darle cierre? Sí, Pau, pues agradecer nuevamente a Ecologízate al 100, a la maestra Arely, a ti por invitarme, a todo el equipo que está detrás, a todas las personas que el día de hoy pues nos pudieron acompañar vía Zoom, vía Facebook, vía YouTube, ¿no? Por la vía que se hizo extensiva esta plática, agradecerles su tiempo, su atención, pero sobre todo que consideren que el tema de la eficiencia energética es prioritario, ¿no? Es prioritario en todos los sentidos, es una medida eficaz para, primero, ahorrar nuestro consumo, ¿no? Eléctrico, cuidar nuestro bolsillo económico. La situación no está para más, ¿no? Para tratar de si bien es cierto que hemos modificado todos nuestros hábitos de consumo, pues ahora sí, todos nuestros hábitos, ¿no? Que estábamos acostumbrados y ahora trabajamos en home office, pues también, ¿no? Ver que de alguna manera, pues también estamos haciendo también un uso propio de la electricidad, ¿no? Y bueno, hacer mi invitación a los jóvenes, a las personas, ¿no? A las generaciones que vienen detrás, para que retomen estos temas, ¿no? Y a las personas que nos anteceden, pues también mostrarle este tipo de temas, ¿no? Expandir este tema y otros temas que están detrás y que seguramente ustedes los tienen perfectamente bien identificados. Estamos a pocos días de celebrar el Día Mundial del Agua y que también no nada más es el cuidado de la luz, ¿no? De ser eficientes energéticamente, sino también ser eficientes hidráulicamente, ¿no? Entonces, invitarlos a seguirse cuidando a todos ustedes, a todas sus familias. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Larry. Y bueno, ya para cerrar este ciclo, pues comentarte y comentarles a nuestros compañeros que el día de hoy también tenemos una charla un ratito más a la 1 de la tarde, con otra muy buena amiga que nos va a hablar sobre los humedales en zonas desérticas, que también en este tema del mes del agua en el que estamos inmersos, pues también es bueno hablar, ¿no? A veces pensamos que en el desierto no hay agua y no, es diferente, es diferente, pero también no deja de ser importante. Y pues bueno, todavía para el Día Mundial del Agua tenemos también 2 charlas, una enfocada a los bosques y otra en el tema de la cuenca del San Pedro, que es parte de nuestra región y que bueno, también te vamos a estar invitando para que nos acompañes y puedas compartir con nuestros compañeros algunas de estas observaciones y de estos detalles, ¿no? Y pues bueno, seguimos, decirte que esta grabación te la vamos a enviar en cuanto ya esté completa para que tú también la puedas utilizar con tus compañeros, con tus alumnos y demás. Creo que este tema de divulgación se necesita, es muy necesario que estas voces de toda la República puedan estarse reflejando en muchos otros espacios para que mayor gente, mayor población, mayor ciudadanía pueda ejercer acciones de manera informada y debidamente informada, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas Totalmente, gracias. Pau. Muchas gracias. Gracias a ti.